libres. ¿Cuántos son libres en el Señor? Amén. Estamos aprendiendo de que es necesario poder comprender esta libertad que tenemos en el Señor. Y hoy día vamos con nuestro primer tema, o segundo, porque la semana pasada fue una introducción, ¿no? Pero hoy día ya comenzamos a entrar en materia. Vamos a hablar de esta primera libertad que Dios nos da. Creo que es la más importante en nuestras vidas y que todo creyente en el Señor necesita comprender, que toda persona necesita saber porque necesitamos ser libres por medio de Cristo. Entonces vamos a leer nuestro texto base que está en Juan capítulo 8, versículo 36. Jesús le está diciendo a los que le escuchaban en aquella oportunidad, después usted lea el contexto, lo explicamos la semana pasada, y el Señor les dice, así que si el Hijo, que no es esclavo, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo seremos? Verdaderamente libres. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por ser verdaderamente libre? Amén, ¿no? Solo el Señor Jesús tiene la autoridad para darnos absoluta y completa libertad por medio de Cristo. Fíjate que no hay absolutamente nadie más en esta tierra que pueda hacerlo. ¿Lo entendió, no? Solo Jesús. Solo Él te puede dar completa libertad. Algunos por ahí ofrecen aparente libertad, pero es una libertad engañosa. Es una libertad que a lo mejor, claro, te alivia un poco, pero es pasajera. Pero lo que el Señor nos ofrece es una libertad completa, una verdadera libertad para que seas verdaderamente libre, que vivas en tu día a día en plenitud de gozo. Necesitamos eso, ¿no? Hay muchas personas y tal vez muchos asistentes a las iglesias que vienen a la iglesia de alguna forma como para hacerse un poco como una terapia incluso, ¿no? Es porque no viven el Evangelio de una manera profunda, sino que tal vez las palabras que podemos decir en este lugar le da un ánimo, pero la Biblia dice que cuando la semilla cae, que es la palabra, y cae en un terreno que no es el apto, dice que esa semilla se ahoga, ¿verdad? Por los afanes. Entonces vas afuera, comienzas a encontrarte nuevamente con tus problemas y te das cuenta que esa felicidad, esa libertad que logras encontrar a veces en una iglesia es pasajera, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con tu corazón. Entonces ahí ustedes pueden hacer una pregunta, ¿cómo es cuando tú te vas de este lugar, ¿no? Porque aquí cantamos, saltamos, hacemos una tremenda celebración, nos saludamos, nos amamos. Pero ¿qué pasa cuando llegas a la realidad de tu vida? Ahí es donde nosotros debemos evaluar y ver cómo estamos enfrentando aquello. Porque los problemas van a estar, hermanos. O sea, yo, por ejemplo, terminando esta reunión, tengo una lista de cosas de familiares, de trabajo, de mi casa, arreglar el calefón, ¿verdad? Un montón de cosas que son problemas que de alguna forma te abruman, ¿no? Y te pueden llegar a quitar ese gozo, esa plenitud que tenemos en Cristo. Pero cuando dice la Biblia que cuando el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. O sea, vamos a tener los problemas que en esta tierra tendremos, en el mundo tendremos aflicción, pero somos libres. ¿Libres de qué? Bueno, de caer en esa realidad de aquel que no tiene a Cristo, porque nosotros somos libres en Él. ¿Ok? Dios te ofrece esa completa y verdadera libertad, y como les decía, solo Él tiene la autoridad para poder darle libertad al cautivo. ¿Ya lo hizo contigo? Probablemente no. Vamos a aprender cómo es que esta libertad puede ser vida y puede ser realidad en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cómo es realidad en todo aquel que recibe a Jesús en su corazón. ¿Recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Y cómo lo recibiste? ¿Para qué? ¿Para que sea qué en tu vida? ¿Para que sea tu Señor y Salvador o para que sea solamente tu ayudador? Entonces ahí vamos un poco ordenando nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a ver este primer punto que nos habla de la necesidad que tiene toda persona, no solo el cristiano, toda persona,
de libertad, la necesidad que tenemos de libertad. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un texto que al leerlo, si lo lees con comprensión lectora y además con una comprensión espiritual, te vas a dar cuenta de la condición en la cual llegamos a este mundo. Voy a leer esta misma versión en la Nueva Traducción Viviente y dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Quién puede alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios? ¿Quién la puede alcanzar? Nadie. O sea, tú y yo nacemos de alguna forma desprovisto a nuestro alcance de poder alcanzar esa libertad que necesitamos, ¿no? Que es el pecado en la vida del hombre. Nacemos sin las herramientas para poder, a través de nuestras propias, por lo que tú tienes, por tus capacidades, por tu dinero, las cosas materiales, nada de eso te sirve para poder ser libre, para poder recibir salvación en tu vida. Entonces por eso este texto dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, producto del pecado. Pero yo sé que usted ya sabe un poco para dónde va y apunta esto, ¿no? Entonces damos gracias desde ya por nuestro Señor Jesucristo. Nacemos en condenación producto de un pecado original. ¿Cuál es este pecado original? Usted ya lo conoce, ¿no? Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Dios les dio todo para que fuesen completamente felices. Creo que no faltó nada. Era todo completamente perfecto, ahí estaba, ¿no? El gran paraíso dispuesto de manera detallada, ¿verdad? Todo era hecho por Dios, todo fue hecho por Dios de manera perfecta, a la medida del ser humano, ¿verdad? Y toda la creación fue dispuesta para que el ser humano pueda ser feliz. Sin embargo, el engaño de Satanás, ¿qué produjo en el corazón del hombre? Desobediencia. Siempre, hermano, siempre el pecado te lleva a desobedecer. No hay forma que el pecado no te haga desobedecer, ¿no? Te lleva a la desobediencia, te lleva a pensar lo que no debes pensar. Hay pensamientos en los cuales y conclusiones que nosotros simplemente no debemos ni siquiera permitir en nuestra mente. Adán y Eva permitieron esa posibilidad, ¿verdad?, de comer de ese árbol que Dios había prohibido. No porque Dios tuviese miedo, sino que porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Y Él en su soberanía dijo, de esto no comerás, de todo lo demás, haz lo que quieras. Entonces, a partir de ese momento, cuando Adán y Eva pecaron delante del hombre, delante de Dios, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, desprovisto, fuera. ¿Te han echado alguna vez de un lugar? Bueno, así, ¿no? Fuera, ¿verdad? Imagínate, el corazón, lo que sintieron ellos al darse cuenta que ya no podían estar en el lugar más hermoso que Dios había creado y en ese momento conocieron el lado feo. Y se dieron cuenta en ese momento probablemente de cuán amados eran. El pecado nos engaña. El pecado cierra tus ojos y no te permite darte cuenta de lo que estás perdiendo producto del pecado. Entonces, en este punto, hablamos de que necesitamos una libertad. Nacemos en condenación producto del pecado. Entonces, cada persona que nace a lo largo de la historia, ¿verdad?, hasta el día de hoy, es una persona que no tiene... que tiene la necesidad de ser libertado, tiene la necesidad de ser libre por medio de Jesús. Recuerden, Él es el único que tiene la autoridad. No son tus actos, no son tus beneficios, no son tus buenos sentimientos, sino que es
el sacrificio de cruz de Jesús que nos da libertad. Entonces, un niño, un bebé que nace, también necesita a Cristo, ¿no? Ahora, obviamente ahí aplicamos algo que es sentido común, ¿no? Mientras ese niño no tenga conciencia del bien y el mal, entonces ese niño está cubierto por Jesús. Pero una vez que ese niño ya comienza a comprender que necesita de Jesús en su vida y comienza a entender lo que es bueno y lo que es malo en esta tierra, entonces ese niño necesita un libertador, necesita a Cristo, ¿verdad? Aquí tenemos al Benja, que creo que es el más chico, ¿no? Con el Gabriel. ¿Quién es más pequeño, el Gabriel o el Benja? El Gabriel. Bueno, Gabriel y Benja, que son los más pequeños en este salón, necesitan de Cristo. ¿Sabían ustedes, chicos, eso? ¿Podemos darle un poquito más? No sé si tengo mis oídos tapados o yo estoy hablando muy despacio. Entonces ellos necesitan a Jesús. Ellos necesitan un Salvador. Bájale un poquitito. Por Dios, qué molesta. Estoy peor que Luis Miguel, yo, ¿no? Pero sin plata ni su belleza. Por eso se nos van los sonidistas, ¿ves? Ay, hermano Pedro, tenga paciencia. Ok, entonces, les decía yo que estos pequeños también hoy día están en una edad en donde ellos ya deben tomar decisiones, ¿no? Porque si sus padres son buenos padres y son buenos hijos de Dios, si el Señor viene, se irán sus padres con el Señor, ¿no? Y si ustedes son malos hijos y no han recibido a Cristo, no han tomado decisiones en su vida, se van a quedar, ¿no? Si es que el Señor viene. No lo estoy profetizando ni nada, ¿no? Ustedes saben si ya dieron ese paso. Pero fue una conversación que tuve con mi hija mayor en algún momento de su vida, en donde comenzamos a darnos cuenta que ella también necesitaba de Cristo. A veces los padres comenzamos a avanzar en la vida de iglesia, ¿verdad? Y como nuestros hijos vienen a la iglesia y nos acompañan para todas partes, comenzamos a olvidarlos, ¿no? Y se nos olvida que ellos también necesitan ser libres. Y comenzamos a ver como padres en el diario vivir sus actitudes, su rebeldía, ¿verdad? La maldad que hay en su corazón. Y uno dice, wow, ¿verdad? Qué increíble. El engaño de Satanás, ¿verdad? Y ellos necesitan también ser libres, así como cada uno de nosotros. Entonces, nacemos en condenación producto del pecado. Pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo, cuando te rindes delante de Él y dices, Señor, tú eres el Señor. Tú eres quien gobierna con autoridad. Yo te rindo mi vida a ti. Confieso, Señor, mis pecados delante de ti. Y lo comienzas a confesar, ¿no? Todo lo que has hecho mal delante de Dios y los hombres. Y en ese momento Dios comienza a hacer una obra en tu vida. Pero toda persona necesita libertad espiritual en su vida. Una persona sin Cristo es una persona que es un esclavo de Satanás. O sea, voy a tomar el ejemplo con los niños, ¿no? Yo sé que ustedes aman al Señor. Pero si estos niños no rindiesen su corazón delante de Dios, fíjense que ellos también serían esclavos de Satanás. Hemos tenido la oportunidad de ver muchos niños poseídos por espíritus. Y esto no es para que se asuste, ¿eh? Y hay unas historias siempre detrás de todo aquello, ¿no? Niños que fueron abusados, niños que son despreciados por sus padres, comienzan a generar raíces de amargura en su corazón y comienzan ellos en su inestabilidad espiritual y por la falta de sabiduría de sus padres, están expuestos a todo un mundo espiritual. Por lo tanto, necesitamos compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, de Cristo. Y ahí un día, conversando con nuestra hija mayor, ¿verdad? Le hicimos la pregunta. Y vimos una reacción en ella que no nos esperábamos, ¿no? En donde se puso a llorar, el Espíritu Santo la quebrantó en su corazón y confesó ella que era una pecadora. Imagínense, chica. Y lloraba, ¿verdad? Y estaba siendo convencida de pecado y entregó su vida al Señor en esa noche, ¿no? Que no, después de una película, ¿no? No nos esperábamos aquello. Y hubo un cambio importante
en su vida espiritual. Porque todos necesitamos ser libres. Eso lo tienes que saber. Un niño se puede sacar muy buenas notas, puede ser muy educado en su colegio, puede ser el mejor vecinito de la ciudad, pero necesita también rendir su vida a Cristo y ser libre. Y los padres tenemos ahí una gran labor. Pero esa labor primero parte por casa, ¿no? Porque acá el texto dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recuerde que el contexto habla del esclavo, ¿verdad? Que no puede estar, no es de una familia, ¿verdad? O sea, el esclavo no puede dar libertad. Y luego dice, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has sido libre espiritualmente de lo que necesitas, muy difícil que puedas ayudar a tu familia a ser libre por medio de la palabra de Dios. ¿Se entiende, no? Es un tema importante es un tema que a nosotros debiese interesarnos, de estar aptos, llenos de la presencia de Dios para poder compartir con otros la libertad que es en Cristo. Y no se trata de que tú seas un gran predicador y que grites y hagas campañas. No. Estoy hablando de que tú puedas compartir con otros, con autoridad espiritual, lo que tú tienes. Que no puedas callar lo que has visto y oído. Y fíjate que la gente va a comenzar a recibir de lo que tú tienes. Y la gente va a decir, no sé qué me pasa, ¿verdad? Pero tengo un nudo en mi garganta y quiero llorar, ¿verdad? Quiero recibir a ese Cristo que tú me dices. No lo conozco, pero lo necesito. Y tú cuando comienzas a hablar a las personas lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que estás aprendiendo de la palabra, hay autoridad para que tú también puedas declarar en el nombre de Jesús libertad. Los que tienen hijos pequeños, yo conozco a varios aquí que tienen hijos chiquitos, bebés, ¿no? Esos niños van a ir creciendo y necesitan conocer a Cristo. Si el Señor viene antes, bueno, bien, ¿no? Glorioso será. Pero debemos los padres comenzar a preocuparnos, ¿no? Por nuestros hijos. Pero primeramente, por nosotros. Entonces, una persona sin Cristo es esclavo de Satanás por las siguientes razones. 1. Esclavo del pecado por naturaleza. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una cosa, hermanos, es pecar eventualmente. ¿Qué es lo que es pecar eventualmente? Por ejemplo, imagínate que tú estás haciendo una dieta, ¿no? O cuidas tu salud. Entonces tú comes sano. Yo digo porque todavía no hago la dieta, ¿no? De hecho, estoy haciendo 3 dietas porque con una quedaba con hambre. Ok, entonces, imagínate que tú estás haciendo una dieta, ¿verdad? Y resulta que comienzas a comer cosas sanas, ¿verdad? Lechuga rellena de aire, ¿verdad? Y comienzas a comer tus cosas sanas, pero de pronto no te diste cuenta y comiste un pedacito de costillar, no sé, ¿verdad? Que te hace mal. Ya, un poquito, ¿verdad? Ay, no me di cuenta, ¿verdad? Que estoy a dieta, se me pasó, ¿verdad? Ok. Otra cosa es que tú dices estar a dieta, pero te la llevas puro haciéndote cosas fritas y cosas por el estilo. Eso ya es como el pecado, ¿no? En el cristiano. Eventualmente podemos caer en pecado, pero la diferencia es la práctica que tenemos del pecado. Por lo tanto, si tu pecado es siempre el mismo, significa que ya no es una práctica, ya no es una eventualidad, sino que es una práctica. Y el texto nos habla de que el que practica el pecado es esclavo del pecado y no tiene a Dios. Ay, ¿verdad? Ouch. Distinto es que eventualmente caemos. ¿Usted cree que yo caigo en pecado? A ver a quién he hecho de la iglesia. ¿Creen? Sí, claro que sí, ¿verdad? Y duele el pecado.
nos duele el corazón, no dan ganas de nada. El genio cambia, ¿no? Y es una lucha, ¿no?, en tu mente, hasta que luego caes a los pies de Cristo, ¿verdad? Y Él, que tiene misericordia, te restaura. Y entramos nuevamente en su hermosa comunión. Pero distinto es cuando pecamos y no pasa nada, ¿verdad? Y mañana a la iglesia, ¿verdad? Hermano, hay que orar y ayunar, ayunemos, ¿verdad? Pero tus pecados están ahí, ¿verdad? Entonces tú no eres libre. Eres esclavo del pecado y necesitas ser libre, porque estás en un problema que es un problema eterno. ¿Se entiende, no? Entonces este primer punto nos habla que una persona sin Cristo es esclava de Satanás por estas razones. Esclavo del pecado por la naturaleza, ¿verdad? Nacemos en esta condición. También una persona es esclavo de Satanás porque está bajo el poder del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 20. Dice, Pablo acá escribe, dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Es un texto un poco difícil de entender, ¿no? Pero mira, primero le dice a los creyentes, ¿no? Porque esta carta es para los cristianos. Le dice, ustedes cuando eran, tiempo pasado, esclavos del pecado, porque ahora no lo son, cuando eran esclavos del pecado, en ese tiempo, cuando no tenían a Cristo en su vida, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Porque es absurdo que usted le pida a una persona que no tiene a Cristo en su vida que se comporte como un cristiano. ¿Se entiende, no? Hay un concepto en la Biblia, hay una enseñanza que se llama el fruto del Espíritu. ¿Se saben el fruto del Espíritu, no? ¿Cuál es? Amor, paciencia, paz, ok. En Gálatas, ¿no? Ok, entonces, una persona, pedirle a una persona que no tiene a Cristo que dé fruto de lo que no tiene es absurdo, ¿no? Por eso las iglesias no debemos enfocarnos, por ejemplo, en rehabilitar la adicción, por ejemplo. Un alcohólico. Yo sé que a lo mejor esto le está sacando chispa, ¿no? Pero creo que lo entienda. La iglesia puede hacer una obra social, sin duda que sí. Pero sería una pérdida de mucho tiempo tratar de, por ejemplo, tener un centro de rehabilitación cristiana en donde solamente nos vamos a enfocar en que no consuma la droga o el alcohol, ¿verdad? Que le hace daño. Porque eso no va a servir de nada. O sea, la persona, fíjate que los curaditos saben que el vino o el alcohol que ellos consumen les hace mal, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros como cristianos nos enfocamos en decirle, no tome, no fume, no haga esto, no haga aquello, estamos haciendo las cosas al revés. Porque lo que necesita esa persona es ser libre por medio de Cristo. Por lo tanto, lo que tenemos que enfocarnos y ahí estar es en hablarles del Señor, en hablarles del verdadero evangelio para que sean libres y así puedan salir, ¿verdad?, de todo aquello que antes eran esclavos, ¿verdad? Porque están bajo el poder del pecado. Cuando he estado en la cárcel visitándola, yo miro a la gente que está ahí, que ahora son cristianos, y los testimonios que tienen son realmente asombrosos, ¿no? Y cómo es que Dios ha sido el único que puede rehabilitar a esas personas de todo lo que ellos hacen mal. Y yo doy fe de ello. De que hay algunos que son falsos, sin duda que sí. Pero están así que hoy día la sociedad, gendarmería, el gobierno incluso, y algunos candidatos por ahí están ofreciendo fortalecer estas instituciones dentro de las cárceles porque está comprobado que es lo único, hermanos,
lo único que puede verdaderamente hacerlos libres. Y cuando yo conversaba con esos hombres que estaban en la cárcel, sus rostros eran que te da miedo, ¿no? Porque tú le ves ahí el sablazo, ¿verdad? Las manos, sus tatuajes y todas esas cosas que realmente te asustan, ¿no? Su aspecto tosco, ¿verdad? Pero cuando te quedan mirando y te saludan, Dios te bendiga, ¿verdad? Y ahí tú comprendes que son personas que realmente han sido restauradas. Claro, en su cuerpo llevan esas evidencias de lo que fueron, ¿no? Y tú los miras y no puedes creer que lo que están hablando es, o sea, tenemos el mismo espíritu, ¿no? De Dios. Entonces tú dices, gloria a Dios, porque solamente el Señor pudo hacerlo. Y mira, yo fui asesino, maté 6 personas, decían, ¿no? Y con mis manos, mira, con estas manos yo maté a las personas con un serrucho. Y tú dices así, ¿pero qué? Yo era esto, yo era aquello, ¿verdad? Y ahí están. Y tú dices, ¿qué obra más maravillosa puede hacer Dios en sus vidas? Es tremendo, ¿verdad? Entonces, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, una persona es esclavo de Satanás porque hay pecado por tu naturaleza, porque está bajo el poder del pecado, porque también el pecado mora en el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El que no tiene a Cristo, ¿verdad? Está el hombre espiritual, que tiene a Cristo, y el hombre natural. Romanos 7:14 dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Pablo está haciendo memoria, ¿no? De dónde Dios lo ha sacado. Otro punto es la cautividad que tiene nuestro cuerpo hacia el pecado. Romanos 7:23, sigue Pablo ahí hablando, dice, pero veo otra ley que hay en mis miembros. ¿Usted ha visto que su cuerpo tiene esa tendencia a lo malo? ¿Sí? Por ahí de pronto lo han provocado, ¿no? Sobre todo a los hombres nos pasa un poco más, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Verdad? ¿Entendió eso, no? ¿Entendió lo que dice, no? ¿Qué era? Te provocan, ¿verdad? Alguien por ahí. ¿Y qué es lo que haces? Cierras la mano, ¿verdad? Le sacas brillo. Pero Dios comienza a obrar en nuestras vidas, ¿no? Y ahora respiras, ¿no? Ya te das cuenta que la salida no eran los golpes, porque ahora eres libre de aquello, ¿no? ¿En cuántos problemas tal vez se metieron por ahí, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se agarraron a golpes por ahí en la calle, ¿verdad? Pero me imagino que Dios te hizo libre de aquello, ¿no? Yo no los voy a ir a buscar, ¿eh? Pues si usted anda por ahí peleando, usted ahí arréglesela, yo no los voy a ir a buscar. Pero somos libres, ¿verdad? Dice Pablo, así en Romanos 7:23, pero veo otra ley que está en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, la palabra de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No está hablando de que eres posesionado por espíritu, sino que está hablando de que todavía no tenemos un cuerpo glorificado, por lo tanto seguimos luchando con esto, ¿no? Y estamos en un proceso de crucificar nuestra carne día a día. Crucificaron su carne, ¿no? Su lengua también, ¿eh? Porque algunos de los puros bracitos, todo, ¿verdad? Tus ojos, un clavo ahí, ¿verdad? La lengua, ahí bien crucificada, ¿verdad? Inmovilizada para que muera, ¿verdad? Es necesario, hermano, porque a lo mejor crucificaste las puras manos y los pies, ¿no? Pero tienes que crucificar todo. Debemos crucificar todo. Entonces, mira, ¿qué es lo que te quedó ahí sin crucificar, no? Pablo hace este análisis, ¿verdad? Sin Cristo, una persona sin Cristo está bajo el poder de Satanás. Fíjate, por muy amable que sea, por muy buena persona, muy caritativa,
Si esa persona no tiene a Cristo en su corazón verdaderamente, esto es fuerte, ¿no? Porque es ofensivo, pero esa persona está bajo el poder de Satanás. Esa persona está ciego bajo la influencia del Dios de este siglo, que ese Dios es con minúscula. ¿Ok? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, no logran ver, producto de su pecado, producto de su corazón. Fíjate que una de las cosas que Dios puede hacer, así como darnos también salvación, puede también Dios endurecer el corazón. Un ejemplo claro, ¿quién fue? El más conocido, ¿no? ¿Se recuerdan, no? Faraón. ¿Cuántas plagas envió Dios ahí, no? Una, otra, y otra, y otra, y otra. Y no quiso doblar su mano. Y lo que Dios decidió fue endurecer entonces su corazón, lo cual le costó muy caro. Llega un momento en que Dios también puede endurecer el corazón. Fíjate que el pecado no confesado en la vida del creyente, fíjate en esto, el pecado no confesado, las situaciones que tienen que ver con pecado que no vamos confesando, que no vamos llevando a los pies de Cristo, hacen que eso se acumule en tu corazón. Luego vienen otras cosas, ¿verdad? Y llega un momento en que el corazón se endurece, ¿verdad? Y ya Dios lo permite, ¿no? Ok, eso querías, eso tienes. Y salir de ese estado es muy difícil, ¿verdad? Generalmente el apóstata es alguien que ha endurecido su corazón delante de Dios, dejó de creer. El que no tiene a Cristo en su corazón está muerto en delitos y pecados, siguiendo al príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así Pablo también a la iglesia en Éfeso, y les dice, y Él, refiriéndose a Jesús, y Él os dio vida a vosotros, a nosotros también, ¿no? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. ¿Cuántos de nosotros estábamos antes de Cristo en delitos y pecados? Nos dice que estábamos muertos. ¿Y qué es lo que nos dio Jesús? Vida, juntamente con Él. O sea, nos dio libertad, nos hizo libre de esa esclavitud. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ese otro tiempo es cuando no tenías a Cristo en tu corazón, siguiendo la corriente de este mundo. Porque el cristiano no sigue la corriente de este mundo. Los cristianos somos diferentes, ¿ah? Eso tenemos que entenderlo. Los cristianos somos personas distintas. No podemos ser iguales a los demás. O sea, tú tienes, a lo mejor en tu aspecto, ¿no? Pero tú tienes que diferenciarte en tu pasaje, en tu villa, en tu curso, en tu trabajo. Tú tienes que ser diferente, no puedes ser igual que todo. La gente tiene que notar y te tiene que decir por lo menos, oye, hay algo distinto en ti. Por último, que te diga no sé qué, pero hay algo, ¿no? Aunque debiese ser mucho más evidente, pero así debe ser. Entonces, dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, cosa que ya no hacemos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de incredulidad. ¿Saben ustedes que hay iglesias que son todavía siguen la corriente de este mundo? ¿Sabían eso, no? Y están más preocupados de ver qué hacen la iglesia como novedoso para tratar de llamar a la gente, entre comillas, a acercarse a Cristo. Pero entendemos que esa no es una realidad. Nosotros no somos llamados a seguir las corrientes de este mundo, hermano. O sea, una iglesia no puede pretender ser igual que un centro de espectáculos.
No, hermanos. Otra razón por la cual el mundo necesita a Cristo en su corazón y ser libre es porque el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a leer primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Sabes que eres de Dios, no? ¿Sí? Ok. Pero también debes saber esto, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Y esto es duro porque yo les decía, ¿no? Que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, entonces tiene a Satanás en su corazón. Aunque lo niegue incluso y diga, no, yo no adoro a Satanás. Fíjate que las brujitas, esas que andan ahí por la televisión y por todas partes, por las redes sociales, ellas dicen que creen en Dios. ¿Sí? Dicen, no, si yo creo en Dios, ¿verdad? Yo tengo a Jesús, ¿verdad? Lo recuerdo, ¿verdad? Incluso cuando hago mis trabajos de hechicería, pongo mi música cristiana, porque cuando yo era chica mi mamá era cristiana, decían, ¿no? Algunas por ahí. Yo creo en Jesús, pero la Biblia dice, cuidado, porque los demonios también creen. Y es más, no solo creen, tiemblan. O sea, son obedientes, ¿verdad? En cuanto a ese contexto, ¿no? No es que hagan la voluntad de Dios. Ok, entonces, conceptos. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero necesita ser libre. Toda persona que nace necesita ser libre. Tú tienes esa llave, esa autoridad dada por Dios para poder compartir con otros libertad. Cuando tú le compartes a alguien que no tiene a Cristo en su corazón y le hablas de Él, tú estás poniendo esa llave en el corazón de esa persona y estás abriendo esa cárcel espiritual para que gobierne Cristo en su vida. Y esa persona que estaba cautiva pueda salir de esa prisión de oscuridad espiritual y pueda encontrarse con Jesús. Razones por la cual el mundo entero está bajo el maligno es porque han sido capturados por el Dios de este mundo, por Satanás, para hacer su voluntad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cómo está una persona que no tiene a Cristo? Dice acá que están amarrados por el lazo del diablo, cautivos bajo la voluntad de Él. O sea, eso significa que hacen lo que su padre quiere, su padre es Satanás. Es increíble, ¿no? Pero es cierto, es una realidad. Nosotros vemos cuando una persona es de Cristo y cuando no, ¿sabes cuándo? Cuando son corregidos. Cuando nos toca ahí llamarlos, ¿no? Siéntese, ¿verdad? ¿Quiere café o no quiere nada? Ok, siéntese, ¿verdad? Vamos a conversar. Y ahí nos toca, ¿no? Como pastores, comenzar a abordar sus vidas, ¿no? También a nosotros nos toca, ¿no? Como pastores. Pero cuando las personas no son de Cristo, esas personas se les empieza a abrir el cierre, ¿no? Ahí, se le baja el cierre, ¿no? Del disfraz. Pero cuando una persona es de Cristo, esa persona a lo mejor lo que se le dice, obviamente no cae bien de buenas a primeras, ¿no? Pero comienza a saber que el corazón comienza a ser moldeado, porque el mismo espíritu que está de Dios en la vida de esa persona, comienza a entender, ¿verdad? Hay una lucha espiritual, pero comienzas a entender y comienzas a ser corregido y comienzas a enderezar tus pasos, ¿verdad? Y de esa manera nos damos cuenta que la persona es de Cristo, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y ese fruto también tiene que ver con la corrección. Mucha gente se va cuando tú les corriges. Hermano, quiero conversar contigo, queremos ver esta situación, ¿por qué sucede esto? Sí, no, pastor, lo que pasa no es... Y no quieren entrar al orden de Dios.
Si no tienes a Jesús en tu vida, entonces vives oprimido por Satanás y necesitas ser liberado. Hechos capítulo 10, 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ¿se entiende, no? Dios ungió con poder y su Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la razón por la cual Jesús, que es Dios, le daba libertad a los cautivos. Y donde quiera que iba Jesús, daba libertad. Sé libre. Señor, quiero una sanidad. Ok. Por tu fe has sido salvado. Por consecuencia, sanado, ¿verdad? O lo que haya necesitado. Pero el Señor estaba preocupado de la salvación de las personas. Hoy día incluso las iglesias hacen campañas de como vengan a la cruzada de milagros y cosas buenas, ¿verdad? Y como que atraen a la gente con esas cosas, y eso puede ser un error, porque no se trata esto de una degustación, ¿verdad? Nunca le puedes decir a una persona, pero pruebe a Dios un poquitito, a ver si... Mire, si no le gusta, escúpalo. Está raro eso, ¿no? Si no le gusta a Dios, deséchelo. Tenemos que entonces entender esto, ¿no? Toda persona necesita a Cristo. Cuando tú estás hablando con alguien que sabes que no tiene a Cristo en su corazón, tú inmediatamente, si lo entiendes en ese momento, tú comienzas a orar por esa persona, porque Dios ya está poniendo esa carga en tu vida, una carga en el buen sentido, de comenzar a interceder por aquella persona. Dice que Jesús, cuando vio las multitudes, tuvo, ¿qué cosa? Compasión de ellas. Porque parecían ovejas sin un pastor. Y así te vio Dios a ti y a mí cuando llegamos a sus pies, desorientados, ¿verdad?, sin saber qué hacer, y nos dio vida juntamente con Él. Entonces Jesús tiene la autoridad para sacarte de ese estado de esclavitud. El mundo que no tiene a Jesús es esclavo de sus deseos y sus deleites. ¿Cuáles son tus deseos y tus deleites? ¿Se acuerdan la canción que cantamos, no? Que está en la palabra, mi deleite es estar, ¿en qué? En tu presencia, Señor, y en tu palabra, meditar de día, de noche. ¡Qué fome!, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eso es lo que te gusta? ¿Estar como en la presencia, ahí como arrodillado con olor a vela? Te dice la gente, ¿no? No usamos vela. Bueno, como sea. Estar ahí arrodillado hablando con Dios. ¿Y qué cosa más te deleitas? Aprendiendo la palabra de Dios. Mira, qué cosa más estúpida, ¿verdad? Así dice la gente. En vez de disfrutar la vida, porque la vida es un carnaval. Y las penas se van cantando, ¿no? Así dice. Se la saben, ¿no? Pero de la iglesia están ahí, ¿cómo era esta canción? Bueno, para los cristianos, nuestro deleite es estar en su presencia, venir a la casa del Señor. Ustedes debiesen a nosotros tenernos acá afuera la reja ya hecha a pedazos de tanto, pastor, vamos a predicar, pastor, necesitamos hacer algo para compartir, pastor, el Señor me está, pastor, ¿verdad? Pero ya si le ponemos una actividad más, al tiro ya reclaman, ¿verdad? Bueno, el mundo entero es esclavo de Satanás porque está en los deleites de su carne. Son esclavos del deseo y sus deleites. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, eso es tontos, ¿no? Rebeldes, extraviados. ¿Cuántos éramos así? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, que eso es la maldad. La concupiscencia es la maldad que está ahí en tu corazón, ¿no? Con la cual luchas. Entonces, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos.
viviendo malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Los deleites. ¿Usted espera el día domingo para reunirse? ¿Sí? ¿Le gusta venir? A mí se me pasa rápido, ¿no? Ya otro domingo, ¿verdad? Y voy ahí apuradito preparando los mensajes, las enseñanzas. Hay gente que yo conozco, no de la iglesia, no del mundo, que ellos anhelan el día viernes, ¿verdad? Y trabajan, ¿verdad? El día lunes llegan con sus historias, ¿verdad? Tal vez usted también fue así, ¿no? Y ya otra vez es lunes, ¿verdad? Hoy día es martes, miércoles, y el jueves ya como que le empieza a brotar la chaya, ¿no? Así como por todas partes. Y el viernes ya no, el viernes, ¿verdad? Trabajan y se van, aunque apretados con los tacos, pero contentos a su casa porque tienen carrete, ¿verdad? Tienen ahí un jolgorio, como decían por ahí antiguamente, ¿no? Un convivio, dicen en México. Un malón, bueno, eso es muy antiguo, ¿no? Y aunque hayan caminado, no, es que hay que ir, ¿verdad? Y bailamos hasta que los pies ya no puedan más, ¿verdad? Y vamos bailando, comiendo, tomando, fumando y todo, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Dicen ellos. Y se deleitan en sus placeres, ¿verdad? Y el día sábado, ¿verdad? Otro más, ¿verdad? El día domingo comen ahí a mediodía algo para reponerse, ¿verdad? El día sábado nuevamente. Y el domingo, ¿qué pasa el domingo? Están ahí, ¿verdad? Nuevamente fermentando, ¿verdad? Tratando de recuperar fuerza, ¿verdad? Porque hay que ir el lunes y ya matando los últimos cartuchos, a lo mejor por ahí algún brillito les sale, ¿no? Y esa gente está sumida en los deleites de esta tierra, ¿verdad? Y ahí están. Y nosotros, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a veces como que, ¿y otro culto más? ¿Otro estudio más? ¿Otra a evangelizar? ¿Dónde? No, ya mucho. ¿Cómo esperas el día del Señor, el día en donde nos reunimos? ¿Cómo esperas en tu corazón? Yo lo espero con ganas en mi vida, en mi corazón. Me gusta estar en la casa del Señor. Nosotros un día tomamos con mi familia, bueno, hace tiempo en realidad, antes incluso de casarme, yo tomé la decisión de que el día domingo es el día del Señor, ¿verdad? Y al principio, claro, uno luchaba con las cosas que te invitaban para allá, para acá, no, pero después, cuando yo comprendí, cuando mi familia, después fuimos comprendiendo todos que el domingo era el día del Señor, si alguien nos quería visitar, no sé, felices, ¿verdad? Tiene dos opciones. ¿Me acompañas o vienes por la tardecita o en la mañana, depende de cuándo sea aquello, ¿no? Pero mi día es para Jesús, mi día es para el Señor. Está bien, ¿verdad? Eso es algo que tú tienes que plantar en tu corazón. Obviamente a veces hay situaciones, ¿verdad? Los trabajos y cosas por el estilo que pueden poner alguna dificultad, pero en la medida que tú tengas la posibilidad, corre a los pies de Cristo, ¿verdad? Analiza con qué actitud tú vienes a la casa del Señor. Yo les daba el ejemplo de los amigos esos del mundo, ¿no? Que estaban así, ¿verdad? A esta hora deben estar a ver. ¿Verdad? Se la sabe también usted. Bueno, y contentos ellos, ¿no? Pero nosotros debemos tratar en el corazón, y si eso no está pasando, es porque hay cosas en la vida, en el corazón, que hay que tratar, ¿verdad? Debemos deleitarnos, ¿verdad? En las cosas del Señor. Dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces el mundo es esclavo de los deleites, ¿verdad? Viviendo en malicia, envidias aborrecibles
y aborrecimientos unos con otros. Porque después de la fiesta, ¿qué pasaba después de la fiesta? Al final de la fiesta, en el mundo. ¿Qué pasaba al final de la fiesta? ¿Se acababa? Bueno, si no iba a la fiesta no importa, pero ¿qué pasa? ¿Cómo termina la fiesta normalmente? No, pero ¿cómo termina la fiesta, verdad? Por eso dice acá, los deleites viviendo en malicia y envidia aborrecible y aborreciéndose unos con otros. Terminas, ¿verdad? Ay, mira, ¿viste cómo bailó? ¿Y viste lo que hizo? Y yo te vi que le coqueteaban y comienza, ¿verdad?, el mundo a destruirse unos con otros, ¿verdad? Así es el mundo, hermano. Así es la cosa allá afuera. Pero tú y yo debemos ser diferentes. Tiene que haber algo distinto, ¿verdad? O la hermana Juanita se va ahora a la disco, ¿no? ¿Sí? ¿Se va a la disco? Ah, ok. Nada, la hermana Juanita es una muy buena cristiana. Ok. Entonces debemos cuidar el corazón, nuestra vida. Toda persona necesita ser libre. Porque cuando se apagan las luces de la disco, ¿verdad? Cuando se acaba el humo, cuando se acaba la música, vuelves a la realidad. Y nuevamente estás vacío. Porque no tienes en tu corazón al que puede llenarlo todo, que es Jesús. En cambio el cristiano, aquí lo vamos a pasar bien, cantamos al Señor, vamos a nuestra casa, nos encontramos con los problemas que vamos a tener, pero tenemos el gozo de la salvación, porque hemos sido libres en nuestra mente y en nuestro corazón de esa opresión que tiene Satanás. Fíjate el contraste. Esa es el felicidad y dejarte caer. Esa es la mejor combinación para destruir una persona. ¿Sabías eso, no? Los artistas los levantan, ¿verdad? Llegan al éxito, lo tienen todo y luego se dan cuenta que no tienen nada. ¡Pah! Caen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Muchos se suicidan, muchos caen en los excesos, si no es todos. Y tú los ves ahí en la televisión, ¿no? Gente sumida en las drogas, pero que se ven muy como normales, ¿no? Claro, porque son otros tipos de drogas, no son como las que vemos acá, donde hay un deterioro, ¿verdad? Es otra cosa. Pero hay gente que está esclavizada en ese mundo. Esclavos de la promiscuidad, por ejemplo. Conducidos por los deseos de la carne. Efesios, capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Se recuerdan? ¿Te recuerdas cuando tu carne te llevaba y tú ibas? Bueno, en otro tiempo, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿De quién era esta ira? La ira de Dios sobre el que no tiene a Cristo. Lo mismo que los demás. Todos estos pasajes entonces nos muestran que las personas necesitan a Cristo en su vida. Sin Él no hay esperanza, necesitamos ser libres por medio de Él. La gente busca libertad para hacer lo que quiere. ¿Sí? Usted cuando era chico, cuando era niño, se recuerda que tal vez va a coincidir conmigo o tal vez no. Pero yo, por ejemplo, quería tener 21 años. Porque a los 21 años, en esos años, uno era mayor de edad. Hoy día a los 18, ¿verdad? Cosa que yo encuentro que todavía están muy chicos. Pero a los 21 años uno ya podía hacer lo que quería, ¿verdad? Podíamos ir al cine solos, sin los papás, ¿verdad? Podíamos hacer lo que quisiéramos, porque éramos mayores de edad, una aparente libertad, ¿no? Entonces la gente busca libertad para hacer lo que quiere. La gente quiere ser libre, por ejemplo, del sistema. No, yo no me someto al sistema, ¿verdad? Y por eso hoy día hay tanto partido político. Porque cada uno se revela con el otro, ¿verdad? Entonces, la gente, tenemos una sociedad que es anarquista, que no quiere someterse a nada. Entonces, la gente quiere ser libre del sistema. La gente quiere tener una libertad económica, ¿verdad? Para comprar y hacer todo lo que quieran. Pero lo que menos les interesa es ser libre de la condenación eterna.
Hay gente que se preocupa de comprar muchos seguros de vida para su vida, por si se cae, por si se pega, seguro para andar en bicicleta, seguro para, no sé, lo que sea, pero no pone atención en el seguro más importante que tiene que ver con la eternidad de su alma. Y es un seguro que no te cuesta a ti, porque es un regalo. Alguien pagó, Jesús. El precio lo pagó Él, pero la gente lo desprecia. Pero llegará el día en donde vas a necesitar el seguro. Y te van a decir, ¿sabe qué? Su póliza no era verdadera. Mire, no tiene el timbre verdadero. Pero si ahí dice Jesús, no. Usted sabía que no estaba comprando la póliza o no se estaba adhiriendo a la póliza correcta. ¿Se entiende, no? Espiritualmente. Y mucha gente va a decir, pero si en tu nombre, Señor. No. Nunca os conocí. Fuera, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿no? Hoy día no lo entendemos. Entonces, sí, es fuerte, ¿verdad? Mientras como papas fritas digo, sí que es fuerte. Pero va a llegar un día en que lo vas a necesitar. Es como que viajes y cuando llegues a tu destino, tu pasaporte no te sirve. Y no puedes hacer nada. Y ahí está la gente, ¿verdad? En los aeropuertos diciendo, pero si yo, no, es que tenía que haberlo actualizado, ¿verdad? No le puso el timbre, no trajo la gente se tiene que quedar ahí a dormir en el aeropuerto hasta que pueda volver de retorno, ¿verdad? Y a nadie le importa si comes, si duermes. Entonces, preocúpate, ¿verdad? Había un canto muy antiguo, que siempre me acuerdo porque mi abuelita lo cantaba, decía, agarra tu pasaporte y arregla cuentas con el Eterno, ¿verdad? Era un canto antiguo. Debes estar, asegúrate, ¿verdad? De que tu póliza sea la correcta. Entonces la gente busca libertad en todas las cosas menos en lo importante. Están enceguecidos por el Dios de este mundo. Todos ellos necesitan ser libres. Tal vez seas tú. Solo uno que es libre puede darnos libertad. ¿Verdad que sí? ¿Te imaginas un preso ofreciéndote libertad? Qué cosa más absurda, ¿no? Y le dice el preso de la otra celda al otro, oye, confía en mí, yo te voy a dar la libertad para que salgas de la cárcel. Oye, qué bueno que me lo dijiste, mira, ahora ya me siento mejor. Qué cosa más absurda, ¿no? Si no puede tener libertad. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús nos puede dar esa libertad. Y si eres el libre por el que es verdaderamente libre Jesús, entonces puedes compartir con otros esa libertad que es por medio de Jesús. Por lo tanto, tenemos una necesidad de ser libres. Ese es el punto, ¿no? 2. Jesús es nuestro proveedor de libertad. Jesús. Juan capítulo 8, 36. Bueno, se los leí. Así que si el Hijo libertares seréis verdaderamente libres. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos. Jesús vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero aquí no está hablando de los ciegos que no ven, está hablando del ciego espiritual. A poner en libertad a los oprimidos por este mundo. Hay gente que no soporta. Hay gente que se suicida por lo que las redes sociales le dicen. ¿Has escuchado eso, no? Y no soportan y se suicidan. Porque son esclavos de la mentira de Satanás. No hay libertad en su corazón. El proceso de la libertad ocurre cuando le recibimos a Jesús
en nuestro corazón por medio de la fe. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14 dice, el cual, Jesús, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, por quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Esto tenemos que tenerlo claro. Todo cristiano debe estar, pero seguro de que ha hecho bien las cosas en su vida. Mira, yo por muchos años, y se lo he dicho, pero se los voy a volver a decir, por muchos años pensé que era un hijo de Dios, pero solamente era un religioso más en la iglesia. Y no había ni un cambio en mi vida ni en mi corazón. Y ahí estaba cada domingo en el teclado, antes de ser pastor, por supuesto, ¿no? Y cada semana, ¿verdad?, en todas las cosas de la iglesia, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Por eso es importante que tú examines hoy día tu vida. Y cuando eres confrontado con la palabra, se te cae la mandíbula al darte cuenta de que te has autoengañado durante todo ese tiempo. Porque cuando viene la palabra de Dios, comienza a quebrantarte. Y ahí tuve que pasar varios días, ¿verdad? Llorando a cada rato, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en el corazón. Y ya no me interesaba ni el teclado ni nada, porque era mi momento con el Señor. Romanos 6:17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Hoy día tú eres un esclavo de Jesús. ¿Sabías eso, no? Un esclavo por amor. Él te da libertad, éramos esclavos, Él te compra un alto precio y te entrega esa carta de libertad que tenían los esclavos, ¿no? Y nosotros al mirarla y obtener esa libertad, miramos a Jesús, nuestro libertador, y le entregamos nuevamente a Él, pero ahora voluntariamente, y nos hacemos esclavos de Cristo por amor a Él, porque entendemos lo que Él hizo por nosotros. ¿Se entiende, no? Somos esclavos de Cristo. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo solamente tiene obligaciones. ¿Quieres ser esclavo de Cristo? No hay derechos. Obviamente Jesús nos sobrebendice, ¿no? Tenemos más de lo que merecemos, más de lo que necesitamos. Ahora Él cuida de nosotros. Quiero ser esclavo de Cristo, ¿verdad? Porque no es solamente algo material, no es solamente una circunstancia, no es solamente cuando me dio la gripe, sino que es algo eterno. O sea, Jesús me compró con su sangre para que yo pueda estar con Él para siempre. Vamos a estar con Jesús para siempre. Y lo vamos a entender. Y todas esas lágrimas que nos toca vivir en esta vida serán enjugadas. Jesús, ¿verdad?, te dirá, entra al gozo de tu Señor. Y vamos a ser completamente felices. Y no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Entonces, ¿por qué la gente insiste en no querer estar en el camino del Señor? Es que a mí me gusta, ¿no? Pero qué cosa más desequilibrada. ¿Cómo una vida de excesos va a ser más importante y atractivo que una vida eterna de felicidad plena con Jesús? ¿Cómo? Por lo tanto, tenemos una necesidad de ser libre. Jesús es nuestro proveedor de libertad. Y ahora vemos este tercer punto que nos habla del resultado de la libertad en Cristo. Primero, el resultado, ¿no? Cuando tú entregas tu vida al Señor, los resultados, eres libre de la condenación. Había un acta, un decreto, ¿verdad? Ahí decía, cuando Adán y Eva pecó, este acta, este decreto quedó ahí. Anótese, archívese, aplíquese sobre toda la humanidad. Están destituidos de la gloria de Dios. No hay posibilidad alguna
de poder entrar al reino de Dios. Satanás lo consiguió. Pero dice la Biblia que cuando Jesús resucita, ¿verdad? Cuando está en la cruz y agrada al Padre y lleva en sí los pecados nuestros, dice que Él, en Colosenses nos dice que Él anuló el acta del decreto que había en contra de todos nosotros, que nos era contrario. Y lo exhibe ante principados, ante potestades, ¿verdad? Diciendo yo tengo autoridad, me pertenecen, son míos. Y ahí está mi espíritu en cada uno de ellos. O sea, el que se quiera meter con ellos, estoy yo dentro de ellos. Su presencia, su espíritu. Y no solamente nos hace libres, ¿no? Sino que ahora Él se queda contigo, ahí dentro. Y tú duermes tranquilo y Dios está contigo, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado, ¿verdad? Y la gente que me van a robar, que no sé qué, y tú, ya, yo descanso, ¿verdad? Y confío en el Señor. Y si me roban, Dios me dará más, ¿verdad? Que sea de bendición, ¿verdad? Voy a orar por los que me roban. Eso dice la Biblia. Y comienzas a ser libre de todo aquello porque tu corazón no está en las cosas materiales, sino que está puesta en tu patria celestial, donde estaremos con el Señor para siempre. Nada se compara a lo que Cristo tiene preparado para ti. Por lo tanto, el resultado de la libertad en Cristo es que somos libres de la condenación. Romanos 8:8, nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, ya no hay más condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y va a venir el enemigo a acusarte, pero no hay más condenación. Y va a venir el enemigo a sacarte en cara tu pasado, ¿verdad? O cuando caes incluso en un pecado. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces cuando el diablo te recuerde tu pasado, dicen por ahí, recuérdale su futuro. No, ni entres en diálogo con él. Pero somos libres, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si tú eres de Cristo, si tú le entregaste verdaderamente tu vida a Cristo, no hay condenación para ti. No, pero no hay condenación. Pero que no hay condenación. Da lo mismo, ¿verdad? Lo que hayas hecho incluso. No hay condenación si le has entregado tu vida a Jesús. Párate y no peques más, ¿verdad? ¿Dónde están los que te condenaban? Le dijo Jesús a la mujer, ni yo te condeno, párate y no peques más. Y esa mujer fue una discípula del Señor. Entonces, los resultados de la libertad es libres de la condenación. Libertad para servir a la justicia. Vamos a leer Romanos 6:18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Lo leíamos. O sea, ahora tu deber es hacer el bien. Comenzar a ser un hombre y una mujer de bien. A poner tu mirada en el Señor. A comenzar a hacer bien las cosas en tu vida. También libertad para vivir en el Espíritu, que antes no la teníamos, ¿no? Romanos 8:2, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esto es maravilloso, hermanos. Léalo después, capítulo 8 de Romanos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. El Espíritu que da vida ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Te ha libertado. No hay condenación. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Es tanto lo que hace Dios en tu vida que vas a poder decir como Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Y el morir, que eso incluye todo lo malo que te pudiese pasar en esta tierra, es ganancia, ¿verdad? Cuando soy débil, Él es fuerte. Cuando no tengo fuerzas, Él me da fuerzas. Cuando me siento solo, sé que Dios está conmigo. Cuando no veo esperanza y ningún camino, Él puede abrir todas las puertas cuando Él quiere, porque Él es soberano. También el resultado de la libertad en Cristo es este acceso que tenemos ahora con Dios. Antes no podías. Antes tus palabras, cuando no tenías a Cristo, no había comunión. No podías hablar porque tus
palabras no eran escuchadas, ¿verdad? Pero ahora que tienes a Cristo tienes libertad y tienes acceso para con el Padre. Puedes ir confiadamente al trono de Dios. No necesitas una audiencia, no necesitas pedir una hora. Puedes ir en cualquier momento, incluso ahora, en tu mente, en tu corazón, ir al Padre y Él escucha. Sus ojos, sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Efesios capítulo 3, versículo 12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Sabes por qué? Porque antes no se podía. Antes el sacerdote que iba y no estaba apto moría inmediatamente ahí delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero por medio de Cristo, hoy día puedes ir a Dios. Cuando a lo mejor no tienes con quién hablar, con quién decirle tus problemas, tienes a Dios ahí a tu disposición para abrir tu corazón y decirle, Señor, te necesito. Y el Señor sabrá dar una respuesta a tu vida. ¿Qué es mejor eso, no? Disculpen. Último punto. Cristo nos hace libres para seguir viviendo en libertad. Me quedan 2 vasos nomás, hermano. Y quedas libre. Deberíamos poner acá con una llave, ¿no? También puede ser. Cristo nos hace libres, ¿sabes para qué? Para seguir viviendo en libertad. Para eso, ¿no? No tendría sentido. Por lo tanto, perdón, ustedes verdad que no están leyendo esto. Gálatas 5:1, ahí está. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha librado, liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Porque si elijo libertad, seré verdaderamente libre, pero a veces voluntariamente volvemos y nos echamos cargas, ¿verdad? Y nos allegamos a cosas que nos quitan esa libertad que tenemos en Cristo, ¿no? Ok, entonces Cristo nos hace libres para seguir viviendo en libertad. Es nuestro deber como cristianos, como hijos, agradecidos y obedientes a nuestro Padre Celestial, el mantenernos firmes en la fe, libres del pecado. Ante la posibilidad de pecar en tu vida, recuerda las palabras de Pablo. ¿Las recuerdas? En ninguna manera. Sé que podríamos caer eventualmente, pero tu actitud frente al pecado debe ser en ninguna manera. No hay posibilidad, no hay puerta abierta al pecado en mi vida espiritual. Tienes que cerrar esas puertas, pero es que las dejas abiertas, ¿no? Si yo dejo la puerta abierta, el gato se mete. El que tenemos ahí arriba, ¿no? Bueno, el gatito, ya para que no me reten. Se mete el gatito, ¿no? Porque yo le dejé abierta. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Del gato. Mía, pues por supuesto que es mía, ¿verdad? Pero ya está aprendiendo. Entonces, cierra las puertas en tu vida a la posibilidad de pecar. Tú sabes de qué lo que eres débil, ¿no? Cada uno de ustedes es débil en distintas áreas, algunas en comunes, pero cierra la puerta, no permitas ni siquiera posibilidad. Es que yo sé que soy débil en esto, entonces bueno, no, cierra esa posibilidad. Comienza a cambiar tu forma de pensar en relación al pecado, en ninguna manera. Porque no somos libres para volver a la esclavitud. Y muchos, a lo mejor hoy día, fueron libres y han vuelto a ser esclavos. Dios quiere que seas libre. De manera muy errónea, las personas piensan incluso que son libres de ciertos pecados, ¿verdad? Para hacer más espacios, ¿no? Para volver a pecar. Es como algunos cristianos que piensan que porque vinieron un domingo a la iglesia, tienen, ya vine, entonces ya tengo un free pass, ¿verdad? Para no venir al siguiente. No, ¿verdad? Somos libres
para agradar a Dios y no volver a ese estado. Dice la Biblia en Apocalipsis que el que no tiene a Dios vuelve a su vómito. Así lo dice, ¿no? Como el perro que vuelve al vómito. Qué asqueroso, ¿no? ¿Se entiende, no? Lo asqueroso. ¿Pero qué hace el perro? Hace eso, ¿no? Me dio asco. Entonces, así lo grafica Dios, aquel que insiste en volver a comer su pecado. El precio de nuestra libertad, ¿sabes qué fue? La sangre de Jesús. El precio que se tuvo que pagar para que tú tengas esta libertad y tengamos esta oportunidad de estar con Jesús para siempre, el precio fue su sangre. Él vino a la tierra. Él se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y no tuvo problema en obedecer a Dios, en venir a la tierra en rescate nuestro, y su obediencia lo llevó a humillarse ante la humanidad, y esa humillación lo llevó a la cruz. No fue una película, hermanos. Era necesario. ¿Estás seguro que ninguno de nosotros estaría dispuesto a padecer lo que nuestro Señor padeció por nosotros? Lo peor de todo no fue ni siquiera lo físico. ¿Sabes lo que fue? Llevar toda la carga del pecado sobre sí. Padre, ¿por qué me has desamparado? El peor momento no fueron los latigazos. Y Él lo hizo porque era el único que podía hacerlo. El precio de nuestra libertad fue la sangre de Cristo en la cruz por ti y por mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a pisotear el regalo de la salvación? Somos libres para seguir siendo libres. Por lo tanto, hermanos, tenemos una necesidad de ser libres. Jesús es el proveedor de la libertad. El resultado de las libertades en Cristo son los que vimos, ¿no? Y Cristo nos hace libre para seguir viviendo en libertad. Si el Hijo te ha dado libertad, si tienes a Cristo en tu corazón, esta es la primera y más importante libertad que puedes experimentar. De tinieblas a luz. Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Rescatados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde estábamos, a su luz admirable. ¿Qué haremos? Retribuyámosles a Dios lo que corresponde, nuestra adoración. Fuiste creado para adorar. Rinde tu vida delante del Señor. Comprométete cada día por servirle a Él. Primeramente en tu vida, luego compartiendo a tu familia de Cristo, luego a otros, luego comprometidos también en esta iglesia, ¿verdad? Para seguir haciendo la obra del Señor y juntos predicar el Evangelio y la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual debemos vivir. Lo demás, hermanos, y todas las bendiciones que Dios te pueda dar, eso es añadidura. Y Dios te sorprenderá. Pero pon tu corazón en las cosas que corresponden. Vamos a orar. Con todo nuestro corazón, Señor, te buscamos. Padre, la mayoría de los que estamos en este lugar, te hemos recibido, Señor. Hemos entendido, Señor, que tú, Padre, quieres hacernos libres. Hemos comprendido el propósito de tu muerte en la cruz. Y hemos también, Señor, nos hemos ido a tus pies en arrepentimiento de nuestros pecados. Hemos creído en ti, Señor. Hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Padre, gracias por esa libertad que nos has dado. Si alguno hoy en esta noche aún no es libre de esa esclavitud, Padre, revélate a su corazón. Que puedan entender, Señor, la importancia de dar este paso fundamental en la vida. Tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús, habla al corazón de aquel que hoy día no te tiene. Padre, en el nombre de Jesús, revélate y que puedan recibir esta libertad.
Padre, no permitas que podamos corromper nuestra fe delante de ti, que nos podamos apartar. Señor, con todo nuestro corazón nos rendimos delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.